Hola, buenas tardes. Comenzaremos en unos minutos. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Payán Villalba, soy estudiante de Ingeniería Industrial Global Program y actualmente tengo el puesto de vicepresidenta en esta sociedad. Estoy muy feliz y agradecida de que nos puedan acompañar el día de hoy. Les tenemos preparada una interesante ponencia titulada El debate por el cálculo, presentada por Luis Iván Santillana Iribe, presidente de la Sociedad y estudiante de Ingeniería Aeroespacial en UABC, y Jacqueline López Núñez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, también en UABC. Entonces, comenzamos. Luis Iván, te cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mariana. Bueno, como ya dijimos, el tema de hoy vamos a hablar de la historia del cálculo, de dónde viene. Entonces, creo que es prudente comenzar por definir qué es el cálculo, ¿no? Bueno, el cálculo, o más concretamente, el cálculo infinitesimal, porque, bueno, si me preguntan a mí, lo que menos me gusta del cálculo es el nombre, porque es fácil confundirlo con, por ejemplo, el cálculo mental. Cálculo es una palabra que viene del latín calculus, que significa piedra pequeña. Y ese es el significado que todavía se le da en contextos médicos, por ejemplo, cuando se habla de piedras en los riñones, cálculos renales. Hablamos del cálculo como la rama de las matemáticas que estudia el cambio de manera continua. Y es una rama muy importante porque casi cualquier fenómeno de la naturaleza que intentemos estudiar, que intentemos modelar, varía con el tiempo y las variables que están involucradas se afectan entre sí. Hay dos principales ramas en el cálculo, que son el cálculo diferencial, que tiene que ver con tasas de cambio, y el cálculo integral, que tiene que ver principalmente con la acumulación de cantidades. Y el gran logro en la historia de la ciencia, que permitió que el cálculo se definiera como una rama de las matemáticas independiente de otras, fue el descubrimiento del teorema fundamental del cálculo, el cual establece cómo es que la derivada y la integral son operaciones inversas entre sí. Es decir, si queremos deshacer una integral, hay que derivar y viceversa. El cálculo estudia todo lo que vienen siendo funciones, límites, series, etc. Pero
¿Qué había antes del cálculo? Bueno, antes del cálculo podemos ver estos tres personajes, que son Arquímedes de Siracusa, Alacén y Buenaventura Cavalieri. Entonces, tenemos que Arquímedes descubrió por primera vez lo que viene siendo el método exhaustivo, o más bien fue el griego que más lo llevó a cabo. Arquímedes es muy bien conocido por todos sus otros logros y principalmente sus invenciones y sus frases muy famosas como Eureka. Pero Arquímedes utilizó esta versión primitiva del cálculo integral para aproximar lo que viene siendo la razón de pi en sus tratados El método de los teoremas mecánicos y la cuadratura de la parábola. Arquímedes hablaba de el cálculo de una manera similar a la aplicación que hoy se le da para encontrar los centros de gravedad o centros de masa de los objetos. Por mucho tiempo no se tenía constancia de cómo funcionaban los métodos de Arquímedes porque sus documentos se habían perdido. Sin embargo, fueron reencontrados a principios del siglo pasado y son documentos que datan del siglo III a.C. Arquímedes también utilizó estos métodos para aproximar el área debajo de una parábola, de una manera muy similar a la que hoy pensaríamos en una suma de Riemann. Posteriormente, en la Edad de Oro del Islam, Alacén, o su nombre real, Hassan ibn al-Haytham, calculó las integrales hasta la cuarta potencia. Entonces, vemos que en estos tiempos ya se tenía una idea muy rudimentaria de qué es una integral, o más bien cómo se calcula, al menos algorítmicamente, pero no se sabía muy bien qué simbolizaba. Y posteriormente, Buenaventura Cavalieri terminó de expandir estas integrales de la quinta a la novena potencia. Y lo que Cavalieri nombraba su método era los indivisibles, que posteriormente evolucionaría en el concepto moderno del infinitesimal. Buenaventura lo utilizó principalmente para el cálculo de volúmenes de regiones esféricas, como anillos o conos. Pero bueno, los personajes de los que vamos a hablar hoy principalmente son Newton y Leibniz. Entonces comencemos por Newton. Newton, que en el calendario juliano nació en Navidad, pero ya no usamos el calendario juliano, así que para nosotros, calendario gregoriano, Newton nació el 4 de enero de 1643 en un pequeño pueblo llamado Woolsthorpe y murió en Kensington el 31 de marzo de 1727. Era un filósofo, matemático, astrónomo y teólogo de origen inglés. Su religión era anglicano. Fue nombrado caballero en 1705 por la reina Ana y fue presidente de la Real Sociedad de Londres, además de inventor del telescopio reflector, y formuló muchos principios importantes de la física. Quizá es uno de los físicos más conocidos hoy en día, ¿no? Como sus tres leyes del movimiento, la ley de la gravitación universal, todos conocen la historia de la manzana, así como experimentos sobre la luz y muchos otros métodos de matemáticas. Y Newton también estuvo involucrado en el gobierno y al final de su vida logró amasar cierta cantidad de poder personal, principalmente por su cargo como maestro de la Real Casa de Moneda en Londres, ya los últimos años de su vida. Hay muchas curiosidades sobre la vida temprana de Newton. Hola. Buenas tardes. Algo que quería mencionar también sobre Isaac Newton es que, pues, él, pues de pequeño, pues perdió a su padre, lo cual él se hizo algo solitario y se le hizo muy difícil también hablarle a los otros niños, pero gracias a eso, de cierta manera, fue que se concentró mucho en la ciencia, pero algo que se me hace muy tierno, que sale en muchas de las biografías de Isaac Newton, es que él intentaba usar la ciencia y todo para acercarse a los niños de cierta manera, de su edad, a pesar de que ellos no entendían lo que él hablaba. Él, por ejemplo, con las cometas, él estaba ideando una mejor manera de guiar las cometas con las que todo niño juega y quería ser amigos de esa manera, nomás que lo rechazaran, pero se llevaba bien. De hecho, también le hacía casas a las niñas, les ayudaba a hacer y diseñar casas, lo cual se me hizo algo muy bonito y algo bien para un hombre pues de esa época, que no le diera pena jugar con esas cosas, con las niñas y hacer casas de muñecas. O sea, se me hizo algo muy de mente abierta de él, y también que todo esto que tuviera que ver fue algo que como que lo desarrolló en su adultez, al que muchos niños no le hicieron tanto caso, pasó mucho de su tiempo solo, pero pues al final de cuentas fue para un bien común porque logró hacer todas estas cosas y prefirió pues acercarse a gente que tuviera algo en común con él, aunque tuviera muy pocos amigos y en realidad él era muy reservado con todos sus trabajos, pero es algo que hablaremos más adelante.
Así es. De hecho, se cree que muchas características excéntricas de Newton, sobre todo al final de su vida, se debían al envenenamiento de mercurio acumulado a lo largo de los años, porque una de las pasiones de Newton era perseguir la alquimia y también el estudio del oculto. Pero bueno, veremos que comparte varias características con Leibniz. Por ejemplo, Newton murió soltero y sin hijos, y Leibniz también murió soltero y sin hijos. Pero bueno, ¿quién es Leibniz? Leibniz es quizá el menos conocido de estos dos, al menos en el campo de la ciencia, aunque sin duda alguna sus avances en filosofía son mucho más conocidos en aquella área. Es un filósofo, matemático, jurista y político de origen alemán. Nació en Leipzig el 1 de julio de 1646 y murió en Hannover el 14 de noviembre de 1716. Es decir, era tan solo un poco más joven que Newton, pero murió antes también. Datos interesantes de él, bueno, fue profesor de dos de los hermanos Bernoulli, de Jacob y de Johann, y también ocupó el cargo del Geheimrat, que es algo así como un consejero privado de la monarquía, en este caso del barón de el condado en el que él vivía. También él introdujo el concepto de un sistema de numeración binario, similar al que se utiliza hoy en las computadoras modernas, y en cuanto a filosofía y lógica, desarrolló los conceptos del principio de la razón suficiente y de las mónadas, que es algo así como un concepto semejante al de los átomos, pero aplicado a propiedades abstractas de la naturaleza. Además, Leibniz fue un fuerte proponente de la corriente optimista y racionalista. Con optimista nos referimos a que Leibniz creía que el universo en el que vivimos es el mejor de los que Dios pudo haber creado. Al contrario de Newton, que era anglicano y no creía en la Trinidad, Leibniz era luterano y fue un fuerte proponente del trinitarianismo. Y como veremos, las diferencias entre ambos no solo se extienden a las matemáticas, sino también a sus posturas políticas y religiosas, y esto le da una dimensión adicional al conflicto entre ambos por la prioridad en el descubrimiento del cálculo. Aunque Leibniz se quejó mucho de su salario durante su vida, sabemos hoy en día que le pagaban muy bien sus mecenas y dejó toda su fortuna a su sobrino, hijo de su hermana. Leibniz tenía también cierto orgullo, y al igual que Newton, puesto que sabemos que firmaba muchas veces con el título von Leibniz, como si fuera varón o algún tipo de don, pero Leibniz no tenía sangre noble, y esto era tan solo una pretensión de él. De hecho, también algo curioso hablando de la nobleza es que Leibniz, de hecho, tiene cartas intercambiadas con princesas y mujeres de la nobleza, en el cuales compartían intereses, pues, de física y de astronomía, y era de lo que hablaba con ellas, y de hecho se llama, creo, Filosofía para Princesas, que es un libro recolectado de cartas de Leibniz que compartía con ellas, y que también se me hace algo muy, pues bueno, de él que tuviera esa mente libre de platicar con las mujeres sobre temas que muchos hombres creo que no tocarían con las mujeres, que es la ciencia y todo eso. Entonces siento que ambos, Leibniz e Isaac Newton, tenían una mente muy abierta y más... Ay, mejor que los hombres de su época. Sí, algo más que compartían es que Leibniz también perdió a su padre, de hecho, antes de morir. Entonces, Sí, ambos fueron y criados por sus también... madres. además de que perdieron a su padre, ambos también eran fanáticos como de la alquimia, o sea, ambos en realidad también tenían muchas cosas en común, pero ¿qué fue lo que los separó? A continuación. Bueno, se le llamaba en Europa continental en aquel tiempo como la Prioritätsstreit, que es algo así como la pelea por la prioridad, o sea, el debate por el cálculo. Y gira, bueno, hoy en día cuando la gente habla de esta disputa, se basa en un argumento que en aquel tiempo no tenía tanta validez, que es el argumento de las publicaciones. En este caso se comparan el texto principal de Newton sobre el cálculo, que es el método de las fluxiones y de las series, que está a la izquierda, y a la derecha tenemos el texto correspondiente de Leibniz, que es el nuevo método para los máximos y mínimos. Ese se publicó en una de las primeras revistas científicas del tiempo, que eran el Acta Eruditorum. Sin embargo, en aquel tiempo la comunidad científica era muy diferente. La noticia de los descubrimientos científicos no se daba por revistas principalmente, eso era una novedad todavía y no estaba bien establecido. Principalmente las noticias viajaban a través de correspondencia y, en segundo lugar, de la boca del profesor al oído de sus pupilos favoritos prácticamente. Entonces, el cálculo de Newton
era muy conocido en su esfera cercana. Todos sabían que, Newton tiene un método para determinar los máximos y los mínimos de las fórmulas, ¿no? De las ecuaciones. Pero realmente tal vez fuera de Cambridge, donde él trabajaba, no había mucha gente que conocía sus descubrimientos. Y esto fue una de las cosas que abonaron a que la disputa tuviera más altura. De hecho, es a lo que dije con anterioridad de que Newton tenía un carácter algo solitario, pues también era eso, que era muy celoso también con su conocimiento y no a cualquiera le compartía lo que, lo que él descubría, como mencionó Luis, solamente su esfera muy, muy cercana. Y creo que son dos nombres de dos amigos que son los que más recurrieron en la vida de Isaac Newton, y hasta ellos, Isaac Newton ha tenido también peleas contra ellos de, es que no te puedo decir esto porque tal vez tú me lo vas a robar o no tienes ideas propias. O sea, él era muy celoso con lo que él hacía y la verdad, bueno, no sé si, bueno, continúo. Ahorita digo otra cosa más. Bueno, en el punto más intenso de la pelea se lanzaban muchas acusaciones de que alguien estaba falsificando lo otro, de plagio. Y quizá ambos eran culpables de hacer trampa en la pelea. Por ejemplo, hoy en día sabemos que Leibniz falsificaba algunas fechas de sus notas y documentos personales para darles más antigüedad de la que era. Y también sabemos que Newton aprovechó su influencia personal en la Real Sociedad para hacer que Leibniz se viera mal y darse a sí mismo el crédito, al menos dentro de la esfera británica. De hecho, No, sí. sobre esta pelea, pues sí, se sabe que Isaac Newton en realidad, pues en sí fue el primero en haber hecho lo del cálculo integral y diferencial, pero en realidad él no publicó, él hizo como 3 libros que nunca publicó y solamente le decía a sus amigos cercanos porque él tenía en sí el miedo de ser criticado también y pues no los publicó, o sea, y él también pues no quiso. Y tiempo después, todo esto se vio provocado por una carta en realidad que es algo que Newton empezó a sospechar, porque no, tal vez él no pudo como creer que alguien más pensara como él, de tanto que pues de niño nunca había encontrado a alguien como él, pero pues Newton le envió una carta a Henry Oldenburg, o sea, era el primer secretario de la Sociedad Real de Londres, y ahí describía su versión del cálculo, pero de nuevo, él era muy celoso con sus conocimientos, así que él lo hizo de una especie de código que en realidad el Henry, el que lo recibió, pues en realidad no entendió muy bien lo que le envió Isaac Newton, porque se lo envió en un código muy raro, con letras y números así combinados. Entonces, él se lo envió a Leibniz para que lo revisara y pues se tardó 6 meses en hacerlo porque Leibniz también era una persona que viajaba mucho. Y luego que la recibió, pues miró lo que Newton había hecho y Leibniz pues más que sentirse como, esto es lo mío, algo así, en realidad se entusiasmó porque él en ese momento, él ya estaba trabajando en eso mismo, pero en realidad sí se enfocaban en el cálculo integral y diferencial, pero en un momento vamos a hablar de las diferencias de estos dos. Pero la cosa es que Leibniz se mostró emocionado y de hecho contactó a Newton como entusiasmado sobre esto y él en realidad quería hablar como entre ellos dos sobre los resultados y cómo hacer equipo para hablar sobre las aportaciones de cada uno y todo eso. Pero ya Newton, como en esos tiempos las cartas duraban mucho tiempo, al ver la fecha y el momento en que la recibió, se le hizo que pasó mucho tiempo, entonces ya no le contestó a Leibniz. Entonces Leibniz pues prosiguió con su trabajo y lo terminó publicando, y a Newton no le gustó eso porque sintió que le robó sus ideas. Y pues ahorita vamos a ver por qué no es así. Bueno, Pues, perdón. No, sí. Bueno, una de las principales diferencias es que, pues, Newton sí tenía la idea sobre las tangentes y todo lo que hablamos en todos los que hemos llevado cálculo integral y diferencial. Él tenía una idea de todo eso, pero
fue Leibniz el que hizo todo eso del dy y el dx, la simbología también fue el que hizo la suma, ese que todos utilizamos en las integrales. También fue el que le puso, de hecho, el nombre de ecuaciones diferenciales. Además que la regla del producto, que esa la usamos en ambas, creo. También tiene el nombre de la regla de Leibniz en la derivada. La regla de Leibniz para la derivación de un producto. O sea, Leibniz, él ya tenía una idea un poco más precisa y clara que lo que Newton tenía en sus libros. Pues, o sea, lo de Leibniz era más concentrado en otras cosas, mientras que Newton se concentraba más en las velocidades instantáneas, porque pues los que hayan llevado pues cálculo, las derivadas integrales, saben que muchas veces lo utilizamos para encontrar la velocidad y la aceleración en esas, y eso era algo que Newton se concentraba más, mientras que Leibniz se concentró más como en pulirlo y darle ese uso práctico de la simbología y todo eso. Entonces, sí están similares, pero se puede notar que fue muy independiente, que ambos pensaban en otras cosas cuando se les ocurrió todo esto. Sí, y un argumento más para saber que estaban separadas sus ideas es que, analizando sus notas, sabemos que Newton partió del cálculo diferencial para demostrar el teorema fundamental del cálculo y llegar a la integral, y Leibniz partió en dirección contraria. De la integral llegó a la derivada. Pero bueno, como les Y habíamos de dicho... hecho, No, sí. es que de hecho, hablando de eso, de cómo cada quien llegó desde otro punto de vista, a la vez ambos descubrieron que todo eso era inverso, o sea, que la derivada, que la integral era la antiderivada y así, o sea, ellos ambos tenían esa misma idea de que el proceso que hicieron era inverso. Y qué genios. Sin duda alguna. La esfera política y social de los descubrimientos del cálculo se basa en dos ejes principalmente. Por un lado, se agrupaban los matemáticos británicos contra los continentales por la nacionalidad. Y en segundo lugar, como hemos dicho, filosóficamente. De hecho, Voltaire, el filósofo François-Marie Arouet, no estaba nada de acuerdo con las ideas de Leibniz, principalmente el optimismo, y por eso mismo apoyaba mucho más a Newton. Y Voltaire llegó a crear una obra entera de sátira solo para burlarse de Leibniz, llamada La Cándida, si no me recuerdo mal. Y no solo eso, sino que el mecenas principal de Leibniz, que era el duque George Ludwig de Hannover, ascendió posteriormente, a inicios del siglo XVIII, al trono británico como el rey Jorge I. Y con eso Leibniz perdió también el favor de su principal empleador. Así que en aquellos tiempos Newton definitivamente ganó la pelea y Leibniz murió prácticamente en el olvido, al menos respecto al cálculo. En filosofía y teología seguía siendo muy respetado. De hecho, y también fue algo injusto, pues todo el proceso, porque Newton, al no estar contento con el hecho de que Leibniz publicara lo que publicó, a pesar de que pues Leibniz ya le había dicho como que, tengo el similar, ¿quieres hablar de eso? Lo que Newton hizo fue presentar una demanda a la Royal Society, ¿cómo se llama? Y les presentó la demanda, pero en realidad está muy gracioso porque pues la mesa directiva y el alto mando, el que estaba arriba era el mismísimo Isaac Newton, o sea, él presentó la demanda casi a sí mismo, entonces él mismo dijo, a favor de Isaac Newton, o sea, yo. Y como también los miembros de ahí eran más sus amigos que Leibniz, porque Leibniz era más un extranjero, porque según yo estaba más en la onda británica y todo eso, y Leibniz pues era alemán, ¿o quién? Sí, alemán. Entonces, pues Leibniz tenía una desventaja, porque pues Newton tenía más popularidad, palancas y todo, y es algo injusto porque la vez cuando ambos murieron, a Newton pues se le dieron los máximos honores y de hecho su tumba está muy bonita y muy decorada y se le hizo todo lo posible para, pues sí se lo merece, pero
siento que Leibniz también se lo merecía, pero a él solo le dieron una placa simple con su nombre en la iglesia, o sea, no se le dieron tantos atributos porque en sí Newton fue el verdadero del cálculo y de hecho, después de todo ese drama que pasó, Leibniz pasó su vida tratando de en sí de limpiar su nombre y luchando que en realidad él no había usurpado nada. Entonces, y de hecho sabemos que eso fue real porque lo que utilizamos hoy en día, lo que todos nosotros tenemos anotados en nuestros cuadernos y usamos en nuestros exámenes, es lo que hizo Leibniz. Y pues, ay, qué mala onda, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, yo sí soy Team Newton. Pero, ¿por qué era tan importante Leibniz. esto de definir la prioridad? Bueno, tenemos aquí una pequeña frase por parte de Leibniz. Sí, pero primero nos tomaremos unos minutitos y ahorita regresamos, ¿ok? Oh, sí, me parece bien. Espéranos. Bueno, ya regresamos. Teníamos que tomarnos unos pequeños minutitos. Hay algo tech. Así que puedes continuar, Luis Iván. Sí, tenemos aquí esta frase de Leibniz sobre por qué era tan importante para el orgullo de los científicos de aquel tiempo definir la prioridad sobre algo. Y dice, es mejor que los verdaderos orígenes de dimensiones memorables sean conocidos, especialmente de aquellas que fueron conseguidas no por accidente, sino por un esfuerzo de meditación. El propósito de esto no es meramente que la historia dé a cada cual lo que le corresponde y otros se motiven por la espera de alabanzas similares, pero también que el arte del descubrimiento sea promovida y su método se conozca mediante casos ejemplares. Es decir, el cálculo es una herramienta tan fuerte que desde su descubrimiento se sabía que iba a ser muy poderosa, iba a ser muy utilizada, y era un nuevo campo de las matemáticas. Y de hecho, Newton, bueno, los grandes logros de Newton fueron la aplicación precisamente del cálculo en su principia matemática, y esto se hizo antes de que él hiciera público sus métodos, porque hay un pequeño problema con el cálculo de Newton y Leibniz, y ese pequeño problema es el infinitesimal, que es un concepto no muy riguroso matemáticamente. Entonces,
¿Cómo es que seguimos utilizando el cálculo si este fundamento del cálculo, el infinitesimal que lleva el nombre del cálculo en sí, no era sólido, no era riguroso? Bueno, hubo matemáticos después de Leibniz y Newton, y estos matemáticos son principalmente tres. Estamos hablando de Cauchy, Weierstrass y Riemann, quienes definieron el límite propiamente, que es lo que utilizamos hoy para definir rigurosamente una derivada o una integral, mediante la notación epsilon delta. Y gracias al límite, el cálculo dejó de ser solo una herramienta y se convirtió en un área mucho más formal de las matemáticas. Y es un campo mucho más amplio que es conocido no tanto con el nombre de cálculo, sino con el nombre de análisis de números reales o análisis de complejos. Y es lo que utilizamos hoy en día todavía, casi sin cambios. De hecho, también es interesante pensar que, pues, a pesar de lo que pasó con Isaac Newton y Leibniz, también sí vemos todas las similitudes que tuvieron, o sea, el hecho de que ambos, pues, eran muy inteligentes, el hecho de que, pues, ambos sabían lo que era perder un padre y todo eso. Yo sí me quedé pensando qué hubiera pasado si en vez de que Isaac Newton tomara la postura de tachar a Leibniz de, pues, mentiroso y de usurpador y así, de que, hey, no me citaste con APA o algo así. En vez de tomarse todo eso, todas esas molestias, si hubieran sido más amigos y tal vez Newton hubiera aceptado a juntarse con él para, pues, intercambiar resultados y todo eso, tal vez, ¿qué otras cosas no hubieran avanzado en esos mismos años si se hubieran unido estos dos genios que ambos tenían la misma ubicación, pero yo siento que se complementan? Si hubieran trabajado juntos, se hubieran complementado muy bien porque ambos buscaban lo mismo, pero lo miraban de distinta manera. Entonces, siento que hubieran abarcado el tema de cálculo juntos y lo hubieran hecho muy bien si, pues, se hubieran concentrado más en eso. Y también lo que le pasó a Leibniz, o sea, si Newton tal vez no le hubiera manchado tanto el nombre y Leibniz se pudiera haber concentrado más en seguir con lo del cálculo, no tanto en limpiar su nombre. Entonces a veces nos ponemos también a pensar en todo eso que pasa en la comunidad científica, que muchas veces la gente se concentra más, digamos, no sé, en las alabanzas o en trabajar solo, porque quiere como el crédito para sí mismo, cuando en realidad lo que importa aquí en la ciencia es, pues, el aporte que le hacemos a la sociedad. Entonces, si ese aporte lo podemos hacer más rápido y eficaz trabajando en equipo, aunque no sea todo el crédito para nosotros, aunque tal vez la otra persona lo descubrió con nuestra ayuda, ¿qué importa? Lo más importante, yo creo, es el conocimiento. Entonces, también algo que tal vez la sociedad debió de aprender del caso de estos dos es que, pues, dos mentes trabajan mejor juntas y con el mismo objetivo que separadas y distraídas por un tema tan banal como quién fue el primero, pues, porque bien pudieron haber hecho los dos si no fueran tan vanidosos para ver, yo lo inventé o no sé qué, se lo hubieran quedado los dos y tal vez hubieran logrado cosas muy geniales. De Sí. hecho, no por perdón. echarle tierra a Newton, Team Leibniz, por favor voten por Leibniz. Es que Newton dijo la frase, si consigo ver más lejos, es porque he conseguido auparme a hombros de gigantes. Y si se hubiera puesto en los hombros de Leibniz, hasta donde no hubiera visto Isaac Newton, pero no siguió su propio consejo. Es que tristemente todos somos obra de nuestro tiempo, ¿no? Entonces yo creo que no podemos culparlos por su enemistad, porque las circunstancias en las que nacieron, aunque pueden parecer similares en algunos aspectos, como su familia, eran distintas en cuestiones culturales. Pero sí, es triste que no sea esa la única disputa en la historia de la ciencia de la que conocemos. También, bueno, ahorita está muy de moda retribuirle a Tesla muchos logros, por ejemplo, o también respecto a la invención del teléfono. Entonces,
Incluso, por ejemplo, recientemente leí acerca del descubrimiento de uno de los planetoides en más allá de Neptuno, Haumea, y hubo una pelea entre equipos de España y de California sobre quién tenía prioridad en el descubrimiento. Entonces, el espíritu de cooperación todavía es algo en lo que tenemos que trabajar, pero como dices, es muy importante porque lo importante de la ciencia no es la fama, sino lo que podemos hacer por el mundo. Y yo creo que en estos tiempos es muy notorio cómo, gracias a la cooperación internacional de equipos de científicos, se está logrando acabar con la pandemia mucho antes de lo que se hubiera logrado sin esa cooperación. Y precisamente la tecnología moderna favorece este tipo de escenarios. De hecho, pues si lo podemos notar, de hecho, con esto de la pandemia, es que cuando hablan de la vacuna, siempre hablan de grupos de científicos y grupos de científicos, no hablan de, esta persona en específico. Y sí es algo muy importante entender, porque cuando miramos ya sea a Steve Jobs, siempre nomás tenemos un nombre, que Walt Disney, que Steve Jobs, pero también hay que ponernos a pensar todas esas personas que estuvieron detrás, todas esas personas que los apoyaron todos los días, que los ayudaron, que tuvieron las ideas, que ejecutaron las ideas que ellos tenían en mente. Y pues sí, que nuestro objetivo no sea hacer, mi nombre y yo fui, sino que nuestro objetivo sea pues trabajar en equipo y por el bien común. Bueno, si a alguien le interesaría saber más sobre el cálculo, personalmente a mí me gusta mucho este video. Bueno, ese canal de YouTube es muy bueno en general. Si algún día tienen tiempo de ver esas series, son unos cuantos capítulos sobre qué es el cálculo, ¿no? Porque es interesante. Y tiene unas animaciones muy, muy interesantes que hacen traslaciones entre geometría y álgebra para los interesados en saber más del tema. Y eso sería todo lo que tenemos aquí para discutir. Pero yo siento que Newton quedó un poco mal con esto, así que lo voy a tener que defender en otra ocasión, con sus otros grandes descubrimientos. Un gran hombre. También Leibniz hizo, no es por presumir, pero hizo el sistema binario. Todos los que están estudiando ingeniería saben. Gracias a él tenemos el lenguaje de computadores también. Bueno, Ya, pero muchas gracias a Luis Iván y a Jacqueline por esa tan cautivadora ponencia. Ahora pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas, donde si tienen alguna duda, los invitamos a que la pongan en los comentarios y nosotros vamos a intentar responderles. Aquí ya tenemos nuestras primeras preguntas. Ricardo Martínez Jaques pregunta, ¿es cierto que Newton le hizo la vida imposible a tal grado de estar a punto de quemar la casa de Leibniz? ¿Quemar la casa no de me Leibniz? sorprendería. Bueno, no he escuchado eso y me parece poco probable porque pues vivían en continentes separados. Bueno, lo separa el Canal de la Mancha, ¿no? Más que nada. Lo que sí hemos escuchado es que cuando Newton era muy joven tenía una mala relación con su padrastro y sí anotó en algún momento en su diario que le hubiera gustado quemar la casa con ellos adentro. Así que quizás esa sea la anécdota. Es real. O sea, lo escribió. Tenía como 7 años, 8 años. Y así lo escribió en su libro que le gritó así les gritó acá de que, si pudiera quemaría este ganado con ustedes acá adentro. Así que sí lo creo posible que quisiera quemar la casa de Leibniz también. Ok, aquí tenemos otras preguntas. Muchas gracias, licenciada Jacqueline. Tenemos otras preguntas. Esta es de Rosela Loya Corona. Ella pregunta, ¿algo con lo que no estuvieran de acuerdo en cuanto a los eventos que tomaron lugar en ese entonces? ¿Y qué fue lo que más les llamó la atención de toda esta historia, de toda esta telenovela? Luis, oye, Primero, pues con lo que no estuve de acuerdo fue pues en la reacción de Newton. Y algo que me llamó mucho la atención es que la verdad yo tenía a Newton en un pedestal, así de que por todo lo que hizo, pero una vez leyendo también muchas de las actitudes que tuvo, de que también llegó a gritarle a sus amigos y todo lo que, su actitud un poquito hostil respecto a sus descubrimientos,
pues creo que fue un poquito lo que no me agradó, como de que tuviera esa personalidad, pues algo celosa y no cooperativa, ni con los mismos miembros de su sociedad. Pero también se me hizo muy interesante ver su lado humano, que pues él también presentó depresión y todo eso, y ver como los sentimientos que también hubo todo eso, o sea, no solo es cálculo, no son máquinas de cálculo, así que Newton también, tal vez se sentía frustrado y quería su crédito, y tal vez Leibniz también se sintió muy triste de que lo tacharan de mentiroso o algo así. Entonces a mí se me hizo muy interesante el lado pues humano y los sentimientos que hubo entre todo lo que pasó con ellos, más que sus descubrimientos científicos. Sí, estoy de acuerdo. Lo triste fue para mí que mientras estuvo vivo, Leibniz no recibió todo el crédito que necesitó. Y de hecho, su funeral no fue atendido por gente de la corte ni de la academia en las que estaba él participando. Así que hoy en día lo reconocemos ambos, pero en aquel tiempo sí fue un tanto injusto. Eso fue lo De que hecho, más me pareció triste. o sea, no sé si se puede comparar, pero ya ven como Vincent Van Gogh, que también hizo un chorro de cosas y después de su muerte fue muy reconocido. Siento que Leibniz fue algo como igual, como que nadie lo peló tanto en su tiempo de vida y ya muerto fue cuando, ¿sabes? Sí, era alguien. Pero Ok, sí, eran todos otros tiempos. Inicios de la ilustración. De hecho, yo creo que sin el cálculo no podríamos hablar de una ilustración propiamente, porque supuso una revolución, digo, más allá de las matemáticas, lo que se puede demostrar con el cálculo, las leyes de un universo mecánico, es una revolución en la perspectiva del hombre sobre el universo. ok, muchas gracias. Ahora tenemos otra pregunta de Asai Luna. El hecho de que Leibniz haya enfocado gran parte en la filosofía no hizo que le dieran más valor que el cálculo infinitesimal que era de Newton y no de Leibniz más fácilmente. ¿Puedes repetirlo? Perdón, no alcancé a escuchar bien. Sí, el hecho de que Leibniz haya enfocado gran parte de la filosofía no hizo que le dieran más valor a que el cálculo infinitesimal que era de Newton y no de Leibniz más fácilmente. Sí, absolutamente. Como decíamos, Leibniz estaba enfocado en la filosofía, mientras que Newton mucho más en la física, ¿no? Así que los círculos que rodeaban a ambos apoyaron mucho más a Newton por eso, porque tenía otro perfil y tenía más experiencia, por así decirlo, en el área de las matemáticas. Además de que los Principia fueron muy bien recibidos por la comunidad científica. De hecho, hasta creo que Leibniz, en realidad, su título pues universitario, pues él se graduó de leyes, así que mientras Isaac Newton toda su vida estuvo de hecho sus mentores de Isaac Newton, uno de sus mentores fue el que le cedió un puesto muy alto en la comunidad pues ahí de la Universidad de Cambridge, se lo cedió y en el Trinity College. Entonces sí, Isaac Newton tenía pues más contactos y más familiaridad con ese mundo, mientras que pues Leibniz, que venía de leyes y de filosofía, quiso entrar al juego, entonces no tenía tanto apoyo como fue con Newton. Sí, así es. Ok, y tenemos una última pregunta por Omar Pérez. Él pregunta, ¿hay algunos otros exponentes del cálculo que hayan sido opacados de la misma manera por Isaac Newton? Bueno, del Muy buena cálculo no, pregunta. pero bueno, es que Newton tiene varias historias así de peleas con gente por su personalidad, ¿no? Y la otra que es muy conocida es la de Hooke, que, bueno, yo creo que es la más conocida porque es la que aparece en la serie Cosmos, que es la serie de divulgación muy popular. Y la pelea con Hooke es quizá la otra gran disputa conocida, pero no era sobre matemáticas. No, sobre el cálculo no se me ocurre alguien más que ha sido opacado con aquel tiempo. En este momento no me viene a la mente. Pero no me sorprendería. Ok, de acuerdo, yo creo que ya contestamos la mayoría de sus preguntas y pues esto va a ser todo por nuestra parte. De nuevo les agradecemos el ser parte de esta comunidad donde buscamos
pues fomentar la ciencia y la astronomía. Otra vez agradezco a Luis Iván y a Jacqueline y esperemos que tengan un muy bonito viernes y nos vemos luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias. También me gustaría agradecer a Andrés Corona, que está detrás de cámara apoyándonos con la transmisión, por su gran apoyo. Sin él no hubiera sido posible esto. Exacto. Muchas gracias, Andrés.